Vamos a hacer la clase de operacionalización de las variables. La semana anterior ya habíamos hablado acerca de las variables, habíamos hablado acerca del tipo, la clasificación de variables. Hoy vamos a completar lo que es la parte de operacionalización, donde van a colocar en métodos en 3.3, ¿ok? Ya habíamos avanzado la parte de definición, un ratito, ¿dónde está? La definición de las variables y tipo de variables, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la operacionalización de variables, esto nos ayuda a tener una idea mucho más clara acerca de los conceptos de estas variables y convertirlos en indicadores que puedan ser medidos, que puedan ser observados. Entonces, nos ayuda justamente a que estas variables digamos, de un concepto teórico pase a ser una variable medible u observable. Es importante la investigación, sí, porque es una forma de poder consolidar todo lo que hemos visto en teoría y definir las variables para que nos conlleve a poder armar el instrumento. ¿Ok? Entonces, la operacionalización de variable nos permite tener estos términos mucho más concretos, mucho más medibles, tangibles, o también podamos nosotros hacer la observación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este es el momento en el cual vamos a comenzar a definir qué tantas, digamos, variables vamos a considerar en el estudio. Recordemos que esto es la tarea previa a tener un instrumento de colecta. En caso de que fuese invertido, ¿no? Entonces ya tengo un instrumento de colecta definido, tomo las variables y las adapto. Entonces, cuando se va a trabajar el cálculo de la muestra, entonces el estadístico nos va a pedir hacer la revisión de cuáles son las variables. Vamos a ver ahora cuál es el diseño de la investigación. Entonces, por eso es que es importante llegar a estas alturas ya con la parte teórica, con la parte de antecedentes, porque ya a estas alturas ustedes tienen que tener claro cuál va a ser su muestra, cuál va a ser la población, la muestra y qué preguntas, qué enfoque van a dar. Esto es lo que define las variables. Entonces, la operacionalización de la variable, ¿no? Es justamente ese vínculo entre todo eso que hemos leído, la parte teórica, con la parte de recolección de datos. En el intermedio de los dos, vamos a definir qué preguntas vamos a hacer, ¿no? Que sea una medición válida o que sea una observación que pueda aumentar la calidad de los datos obtenidos. Voy a intentar minimizar aquí. Ahora lo paso acá. Entonces, teniendo una buena operacionalización de variable, vamos a poder tener una buena interpretación adecuada de los resultados. Ahora, la operacionalización de las variables nos va a permitir saber si durante el estudio estamos cumpliendo o no los objetivos definidos. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Y es lo que se va a trabajar hoy. En primer lugar, la definición conceptual, ¿no? Ya habían ustedes hecho definición de las variables más importantes en conceptos básicos, ¿no? En la parte de teoría, ¿no? Entonces, la definición conceptual en realidad es un significado teórico de cada una de las variables, mientras que la definición operacional ya especifica el cómo se medirá o manipulará dicha variable. ¿Ok? Vamos a comenzar ya a trabajar con indicadores. Y entonces, la operacionalización nos permite hacer este aporte de nexo entre estos dos conceptos, entre la definición conceptual, entre estas dos definiciones, y la definición operacional. ¿Ok? Si hubiera algún problema, me avisan, por favor, ya, porque acabo de esconder. Entonces, cuando hablamos de definición conceptual, como dice, es la descripción teórica de la variable, ¿no? Entonces, en esta definición conceptual de esta variable es importante porque permite establecer las características, las dimensiones que se va a medir. Por ejemplo, ¿cuál será la definición conceptual de la variable rendimiento académico? Venimos acá y decimos el rendimiento académico se refiere a, esto es la parte teórica, ¿no? Entonces definimos, determinamos
cuáles serán las dimensiones, ¿no? Dice acá, el rendimiento académico se refiere al grado de logro que un estudiante alcanzará en el aprendizaje de determinadas materias y se mide a través de las calificaciones que obtiene en las evaluaciones. Entonces estoy haciendo un concepto teórico y lo estoy anexando con algunas características y dimensiones que vayamos a medir. Mientras que la definición operacional, ¿no? La definición, aquí ya me he puesto operacional, es la manera en que, cómo se va a hacer esta medición. Es decir, es la definición que se realiza a base de procedimientos o técnicas de recolecta de datos. Entonces, anteriormente habíamos hecho la definición conceptual de rendimiento académico. Aquí en operacional la podemos poner como el rendimiento académico se medirá, porque justamente voy a aplicar la técnica, ¿no? A través del promedio, en este caso, de calificaciones obtenidas en evaluaciones de las materias que se está estudiando. Entonces, aquí ustedes tienen que definir cómo se va a hacer la colecta de los datos. Vamos a ver qué significa también. Tiene que tener algunas características, ¿no? Claridad y precisión. La definición no tiene que ser muy larga, o sea, cansativo. Tiene que ser directa, pues recuerden que estamos trabajando con un cuadro. Entonces, aquí tenemos que colocar algo corto. Debe ser claro, concisa, describir con precisión cómo se medirá, cómo se evaluará la variable. En el caso del concepto, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, que es la definición operacional. Tiene que tener observabilidad, es decir, explicar los procedimientos, deben ser concretos, ¿no? Cómo se va a dar la medida de una forma objetiva. Tiene que tener consistencia, es decir, sin tener que poner ambigüedades, de forma directa, ¿ok? De la misma manera, confiable y tiene que tener confiabilidad y validez. Es decir, por eso es que trabajamos con instrumentos de medición, ¿no? Si son de instrumentos de colecta medible, por ejemplo, un termómetro, una balanza, etcétera, o un instrumento de colecta que puede ser a través de un cuestionario, ¿ok? Ejemplos. Por ejemplo, la variable estrés laboral. La definición conceptual dice el estrés laboral se refiere al grado de tensión y presión que siente un individuo en su ambiente de trabajo y que puede afectar su desempeño y bienestar. ¿Se dan cuenta? Hay un concepto, un poco de características y puedo estar definiendo, como hemos dicho aquí en el concepto, puedo estar definiendo las dimensiones de una forma directa. ¿Ok? ¿Cuál sería su definición operacional? El estrés laboral se medirá a través de un cuestionario que evalúa el nivel de tensión y presión que siente el trabajador en su ambiente laboral. ¿Ok? Otra, satisfacción del cliente. Entonces yo coloco aquí, se refiere al grado que ¿no? de las expectativas de cliente, las expectativas de cliente sean alcanzadas o superadas por el producto o servicio que se les ofrece. ¿Cuál será la definición operacional? Dice, la satisfacción del cliente se medirá a través de una encuesta que evalúa el grado de satisfacción del cliente con respecto al producto o servicio adquirido. Entonces aquí es la definición de concepto, características y dimensiones, y aquí es el cómo se va a realizar, ¿ok? Cómo se va a dar la medición. De igual manera aquí, ¿qué significa autoestima? Se refiere al grado en que una persona se valora a sí misma y se siente satisfecha con una imagen personal. Pueden alterarlo, recuerden que esto es asociado a las referencias primarias, ¿no? Están en libros, artículos, etcétera. Siempre ir a la primaria. Y la definición operacional de la autoestima se medirá a través de una escala, ¿no? Que evalúa el grado de valoración de una persona a sí misma. Entonces, ya hasta ahora tenemos la variable. Vamos a comenzar a trabajar con la definición conceptual y la definición operacional. Aquí les dejo algunos ejemplos que es por lo general, ¿no? Que la mayoría va a preguntar edad, puede por ahí, en la instrucción, estado civil, etcétera, religión, ocupación, por ejemplo. ¿Qué es ocupación, no? Actividad que realizan las mujeres. Porque en este caso es una tesis enfocado a mujeres. Recuerden que no pueden perder la línea hacia donde están enfocando el proyecto de tesis. Entonces, actividad que realizan las mujeres para generar recursos económicos. ¿Cuál será la definición operacional? Ocupación seleccionada en fichas, ¿no? De recolección de datos. Ya está. Y así. Les he dado varios ejemplos.
Ahora entramos a las escalas. Aquí tampoco no es complicado porque si ya ustedes han definido la variable, ¿se acuerdan que era cuantitativa, cualitativa, nominal, ordinal, discreto, continuo, ¿no? Ya esto lo tienen listo. Ahora vamos a definir si la escala de medición es nominal, que no necesita una jerarquía, sexo femenino, masculino, masculino, femenino. No hay una jerarquía. En una escala ordinal sí necesito un orden, como los grados académicos, por ejemplo, ¿no? O nivel socioeconómico, o nivel académico, o escalas de satisfacción, etcétera. En las escalas de intervalo son datos numéricos con unidades, pero sin un punto cero absoluto, como caso en la temperatura. Es decir, si yo mido la temperatura y es un 0 grados centígrados, o puedo colocar menos 10 grados centígrados, esos valores tienen sentido, porque yo estoy midiendo. Y 0 grados significa pues que es un hielo, ¿no? En cambio, en una escala de razón, el cero no significa, o sea, no tiene valor. Es como decir, ¿cuál es el peso de la persona? Cero. ¿No? Es el cero no tiene sentido. En el caso de las escalas de intervalo, pueden ser positivos, pueden ser ceros, pueden ser negativos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, como hemos dicho, la escala nominal carece de orden. No hay problemas que si es hombre, mujer, etcétera, ¿no? Entonces, en esta escala no necesito orden. No, no. Entonces, en este caso, por ejemplo, les he puesto aquí algunos ejemplos. Estado civil, escala de medición nominal. Entonces ya ustedes ya saben tipo de variable, etcétera, ¿no? Entonces aquí no necesito colocar orden. Claro que podría ser, porque no sabemos si viuda puede ser antes que separada o divorciada después qué sé yo, ¿no? No necesito un orden, ¿ok? Bueno, podrían decir que soltera debe estar antes de casada, por obvio, ¿no? Pero en general no necesito un orden. Como el caso de religión, católica, evangélica, testigo de Jehová, otros ninguno, etcétera, tampoco necesito un orden. Ocupación de la misma manera, ama de casa, trabaja, estudia, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a colocar escala de medición nominal, 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 y vamos a definir en la categoría o en la unidad cuáles son, digamos así, las respuestas que vamos a considerar. ¿Ok? Ahora, existen escalas nominales dicotómicas cuando tienen dos respuestas. Son variables que también le llamamos variables binarias, como por ejemplo las respuestas del sí, no o hombre-mujer. O sea, es decir, tengo dos respuestas. Entonces aquí, por ejemplo, han puesto no parto por cesárea. Entonces yo digo es una nominal dicotómica. Digo sí, no, dos respuestas. Grado de instrucción. En este caso, la escala está considerando solamente si es superior o no superior. Nominal dicotómica. Lugar de residencia, nominal dicotómica. Ustedes están considerando para este trabajo, ¿no? Estas dos categorías, o bueno, ¿no? Por eso están considerando que es una nominal dicotómica. Nominal primero, porque puede ser urbano, rural, rural, urbano. Dicotómica porque tiene dos respuestas. ¿Ok? Ahora, politómica porque pues tiene varias respuestas, ¿no? ¿Qué color? Amarillo, rojo, verde, azul, varias respuestas. Ah, bueno, no he puesto aquí un ejemplo. Ahora, en el caso de ordinal, sí necesita una jerarquía, un orden, porque es una forma de poder seguir una secuencia, como por ejemplo el grado de instrucción, ¿no? Primaria, secundaria, grado, no, pregrado, posgrado, etcétera. Sigue un orden, ¿no? Por ejemplo, ansiedad. Entonces yo puedo decir ordinal politómica, porque tengo varias respuestas. Entonces yo coloco por rangos. De 0 a 7 no padece de ansiedad. De 8 a 15, ansiedad leve. De 16 a 25, ansiedad moderada. De 26 a 63, necesita un orden y tiene varias respuestas. Entonces yo digo que es un ordinal politómica. Pues ahora, ¿puede haber un ordinal dicotómica? No, bueno, tan difícil, ¿ah? Difícil, porque más es el sí, no, o uno, dos, etcétera, ¿no? Pero en caso de que ustedes quieran considerar y que sí se debe establecer un orden, podrían colocar un ordinal, pues, dicotómico, ¿no? Es raro. Escalas también tenemos las escalas de intervalo. En este caso es aquella escala en la cual existe una distancia medible, pero no tiene un valor real. Es decir, los valores pueden ser, como el caso de las temperaturas, pueden ser positivos, pueden ser ceros y pueden ser negativos. O sea, este cero
tiene sentido. Yo estoy midiendo el 0 grados centígrados de un ambiente. O, por ejemplo, el número de alumnos matriculados. En la actualidad hay 0 alumnos matriculados, ¿no? Abro la matrícula y de pronto se van a matricular alumnos. Entonces es una escala de intervalos porque, digamos, que es una escala, como dice, en un intervalo, pero que todos los valores positivos, negativos y 0 tienen sentido. Aquí tenemos un caso tomado de una tesis, de un proyecto, que es un caso de intervalo discreto. Recuerden que discretos y continuos. Discreto cuando es 1, 2, 3, ¿no? ¿Cuántos hermanos tengo? 4. No puedo decir continuo, 4,5, ¿no? En este caso es en casos de intervalo, una escala de intervalo. Uy, se me cayó. Chicos, ¿sí? ¿Se me cayó? Profesora, Sí se le escucha. Ah, Sí se le escucha. ya. Entonces, listo. Me avisan, ¿ok? Como yo les estoy acá escondiendo. Listo. Entonces, en el caso de la gestación, estábamos hablando de una escala de intervalos discretos. Entonces, aquí pueden colocar valores ustedes de 0 y 1. Este 0 tiene sentido. Recuerden que en intervalos tiene sentido el 0, como el caso de la temperatura, ¿no? 0 que es primigesta y 1 que tiene más de una gestación, ¿ok? Claro, profesor, ¿y puedo ponerle aquí también que es dicotómica? También podrías, no hay ningún problema. Cuanto más datos pongo con lo que es mejor. Escalas de razón. En escalas de razón, el 0 es la ausencia de algo. Ok, por ejemplo, goles del partido. Si yo coloco 0, significa pues que no pusieron ningún tipo de, ¿no? Goles. O las distancias, ¿no? En este caso, por ejemplo, la edad materna. Yo puedo colocar en general, ¿no? Definitivamente aquí yo decir cuál es la edad de la mamá, poner 0 años es complicado, ¿no? Como que no tiene mucho sentido que yo use el 0. A diferencia del intervalo que yo sí digo 0 grados centígrados o 0 alumnos matriculados, no que 0 alumnos, no, 0 alumnos en una condición matriculados. Abro la matrícula, se matricula. En cambio aquí yo poner escala 0 no tendría sentido porque no vas a entrevistar a una mamá que tenga una edad 0, ¿ok? Igual, de igual manera aquí, por ejemplo, la presión arterial también. No tiene mucho sentido que yo diga la presión arterial 0. Si yo estoy entrevistando a alguien o el ambiente mismo es complicado, o sea, no puedo, donde tengo la presión arterial, la presión atmosférica 0 o la presión arterial 0, pues no tiene sentido en mi tesis, porque estaría trabajando con una persona inerte, ya pues muerta, ¿no? Entonces, por eso digo que es una escala de razón. En este caso, el 0 no tiene mucho sentido. Esa es la diferencia entre el intervalo y razón. Entonces, ¿qué tienen que considerar aquí en primer lugar? Como siempre les digo desde un inicio, integridad de la investigación. ¿Ok? Aquí tiene que haber los principios éticos, cuando ustedes van a considerar sus, por ejemplo, profesores, y ahora existen muchos géneros, eso ya ustedes lo evalúan, lo colocan, porque tiene que estar siempre desde un punto de vista ético. ¿Ok? La protección a los participantes. Por eso es que en las escalas, en las preguntas, no se colocan nombres, apellidos o DNI o alguna identificación, código. No, no. Hay que cuidar mucho los derechos a la privacidad y bienestar de los participantes. Entonces, ustedes no pueden colocar como variable, por ejemplo, identificación o nombre. No, esto no se puede colocar. ¿Ok? Transparencia y responsabilidad. ¿Ok? Todo tiene que ser debidamente documentado. Es por eso que un instrumento tiene que pasar por una validez, un instrumento tiene que ser aprobado por juicio de expertos, tiene que ser aprobado por la parte estadística, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para definición de la operacionalización de variables? Definir variables. Si no tiene un instrumento, entonces, profesora, yo voy a armar mi propio instrumento. Entonces, ¿cuál es la base? La parte teórica. ¿Cuál es la base? Antecedentes. ¿Qué han considerado los otros trabajos? Ustedes en función a eso van armando sus variables. Depende de, digamos, qué tan profundo van a hacer el trabajo. Profesora, yo voy a hacer un instrumento de 100 preguntas. Uf, es súper cansado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque has abierto demasiado. Tienen que ser de acuerdo a los objetivos. Y obviamente los objetivos van de acuerdo a la problemática. ¿Ok?
Luego ya comienzan a conceptualizarlo, ya que hemos visto los dos conceptos, luego a comenzar a dimensionar cuáles son sus indicadores y comenzar a definir sus instrumentos. Todo esto lo vamos a definir en función a un buen marco teórico, a tener bien claro cuáles son las variables con las cuales estamos trabajando, cuáles son sus conceptos, bien dimensionado, ¿no? Profesor, hay ambigüedad, no sé si poner uno, dos, tres, o si no, nada más. Entonces, tengan bien definido cada una de las dimensiones de sus variables. Hay que identificar los indicadores de cada una de las dimensiones. Ahí yo les he puesto algunos ejemplos que les puede ayudar, ¿no? A definir sus escalas, sus categorías, sus unidades. Siempre ustedes tienen que tener como base toda la parte teórica, todos los antecedentes, es decir, cómo han trabajado las otras tesis, los otros trabajos de investigación, y ustedes comienzan a trabajar su tabla de operacionalización de variables. Por eso dice, se tiene que hacer una revisión exhaustiva del marco teórico. Ustedes, más que nadie, tienen que entender qué significa cada una de sus variables y cómo lo van a enfocar. Por eso es importante la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que estar en conjunto, no solamente con quienes los llevamos de la mano en la tesis en general, sino con personas que son especialistas en el área. Ellos les van a decir, mira, este término está mal dicho, o las formas como has colocado que las posibles respuestas están mal enfocadas, le falta esto, le sobra aquello, etcétera. Por eso dice consultar con expertos en el campo, que son las personas que están al día con toda la información y les van a decir, mira, justo el año pasado sacaron otra escala, considera esto, cambia aquello, ¿no? Por eso es que muchas veces los instrumentos no tienen que ser muy pasados. Recuerden que estamos en continuo cambio y sobre todo pre y post pandemia, ¿ok? Podemos combinar diferentes métodos de recolección de datos. Sí, también podemos medir. A la vez voy a medir, profesora, la presión, voy a hacer una colecta del peso, de muchos factores, y también voy a hacer una lista de cuestionario, etcétera. O sea, puedo hacer colectas de diferentes enfoques. Y aún más que voy a enfocar si mis diseños son cuantitativos, si son cualitativos o son diseños mixtos. Cada uno de estos tienen un enfoque diferente. Se pueden aplicar a diferentes áreas y sobre todo ustedes que están en el área de salud, ¿ok? Entonces, la definición operacional de las variables en salud me va a indicar, en el caso de ustedes, por ejemplo, lo que tenga que ver con calidad de vida, con estrés, con diferentes tipos de tratamiento y el impacto, sobre todo, de las intervenciones. Cada uno de ellos tienen obviamente un objetivo, ¿no? Que va a resaltar con relación a las otras. ¿Cuáles son las implicancias prácticas de la operacionalización de variables? Este es el momento en el cual ustedes pueden rediseñar, definir. Recuerden que la próxima semana ya estamos haciendo el cálculo de la muestra. Entonces, con el estadístico, él les va a decir, por favor, muéstrame tu operacionalización de variables. Va a decir, ah, mira, está trabajando con estas variables. Ok. Ahora muéstrame tu matriz de consistencia para que tenga una idea de cuál ha sido el objetivo, la hipótesis, no, la problemática, objetivo, hipótesis, tipo de diseño, etcétera. ¿Ok? Nos ayuda a hacer mejora de programa, porque recordemos que esto es previo a la definición de un instrumento de colecta. Entonces puedo agregar preguntas, quitar preguntas. Ahora que hay muchos términos nuevos, por ejemplo, más de uno va a adicionar a su instrumento todo lo que tenga que ver con las palabras como inteligencia artificial, si usa, si no usa, si conoce, no conoce, etcétera. ¿Ok? Esto nos va a permitir a que poco a poco podamos avanzar en la investigación, con la tecnología, etcétera. ¿Tiene impacto? Sí, porque tiene que tener validez y confiabilidad. Recordemos que esto es prácticamente el instrumento. Si ustedes hacen una mala definición de sus variables, el instrumento va a ser desastroso y cuando se aplique no va a cumplir toda la parte estadística. Entonces, este es el momento que nos va a permitir tener una buena toma de decisiones, unos buenos resultados, unas buenas conclusiones, unas conclusiones mucho más sólidas porque sabemos qué es lo que hemos pedido de información y hacia dónde vamos, ¿ok? Eso nos permite obviamente ir avanzando con relación al conocimiento. Entonces, recomendaciones. Comenzar a trabajar de forma ordenada. Aquí les he dejado algunos ejemplos que a ustedes les va a permitir. Hoy van a trabajar definición conceptual, definición operacional,
la escala de medición y las categorías. Por ahí pueden dar una pincelada, aunque esto ya lo han hecho y esto también ya lo han hecho. ¿Ok? Recuerden que el orden debe ser más o menos el orden que van a seguir en el instrumento de colecta. Si no lo tienen, entonces aquí ordenan, porque ustedes tienen que llevar de la mano a la persona que van a entrevistar. Y si ustedes cambian de una cosa a otra y luego regresan a la parte personal y luego se van y confunden a la persona. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas? Voy a parar aquí. Saludar, a ver, sí. Muy bien. Diseño de investigación. No es complicado. Por si acaso tengo la clase grabada, es algo chiquitito, de 5 minutos. Entonces, cuando nosotros definimos cómo elegir un diseño de investigación, va a estar enfocado básicamente en la problemática, ¿no? De acuerdo a la problemática, que es el punto 1 de una investigación, recordemos que es el 1 y el final es la hipótesis, ¿no? Ya tengo las variables, qué tipo de enfoque vamos a darle a esta investigación. Claro, yo he tenido que definir el alcance, por ejemplo, la próxima semana vamos a ver la parte espacial, temporal, algo lo hemos tocado cuando hemos hecho la parte de limitaciones, ¿no? A estas alturas ya ustedes tienen definido a quién van a hacer la entrevista, cuál va a ser la población, cuál va a ser la muestra y el espacio y tiempo. Sencillísimo. Mira, yo he intentado resumir todo lo que es diseño de investigación en este punto. Según el propósito de estudio, ustedes seleccionan. Pueden escuchar el audio o les voy a pasar acá la clase también, ¿no? Dicen así, según el propósito de estudio seleccionan solo uno de ellos, experimental o es observacional, o llamado no experimental. Según el número de mediciones ustedes seleccionan uno de ellos. Mi caso es transversal, profesor, es una sola medida. Y ahora vamos a verlo. Según el número de variables, en mi caso, profesor, es analítico. Y según la cronología de eventos, retrospectiva. Si se dan cuenta, aquí ya está toda la tarea. Solo que ustedes tienen que ponerlo. Según el propósito de estudio coma, según el número de variables de mediciones coma, según el número de variables, y así, ¿ok? Ya está la tarea. Vamos a ir a los detalles. Cuando hablamos de diseños cuantitativos, estas pueden ser diseños experimentales, no experimentales y pueden ser otros diseños que es la mezcla de varios. Dentro de los experimentales vamos a encontrar los preexperimentales, cuasi experimentales, experimentales. Profesora, pero usted dice que acá solo puedo seleccionar uno de ellos. Pueden colocar experimentales, pero ustedes quieren ir un poquito más adentro, más al detalle, y entonces yo vengo y comienzo a ver qué significa un diseño experimental. Cuando hablan de diseños preexperimentales, es decir, aquí yo voy a poder, ¿cómo dice? Preexperimentales. Es un diseño sencillo, consiste en observar una variable en distintos grupos. No se manipula la variable independiente. Recuerden que la dependiente es el asma, por ejemplo, ¿no? Y las independientes son los factores que van a influir en el asma. Entonces aquí en la preexperimental, si ustedes quieren un poquito más al fondo, ¿no? Es la investigación de un grupo y por último la comparación entre diferentes grupos en estático. Ustedes solo están haciendo, de alguna manera, no pueden manipular las variables independientes, pero sí pueden observar, pueden medir la variable dependiente, es preexperimentales. Experimentales, aquí si yo ya tengo la manipulación, yo tengo cuáles son las causas, cuáles son los efectos, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto de una medicina, un fármaco, etcétera. ¿Ok? Yo puedo trabajar aquí con grupos controles. Cuasi experimentales, aquí es un poquito al azar. Yo voy a igual a observar, puedo un poco cuantificar, pero no hay digamos que son grupos naturales, ¿no? Es como que voy a hacer estudios acerca de los terremotos. Puedo medirlo, pero tengo que esperar que cause un terremoto. Es casi experimental. Voy a depender mucho de muchos factores, ¿ok? Hay manipulación de las variables, entre comillas, porque yo no puedo causar un terremoto, pero sí puedo medirlo, ¿ok? Entonces, para no confundirnos, simplemente nos vamos a ceñir a lo siguiente. Colocan, según el propósito de estudio, experimental. Experimental porque vamos a controlar alguna variable experimental. Y hemos visto que puede ser dependiente o independiente. No experimental porque es totalmente
sin intervención total, ni la dependiente ni la de... Acá por lo menos podemos nosotros manipular o la dependiente o la independiente. Acá no, es no experimental. Solo nos vamos a ceñir a observar, a describir, podemos analizar. Es decir, nosotros no íbamos a intervenir, no participamos, ¿ok? Profesora, y acá entonces no nutre mucho. Bueno, es una desventaja, pero sí con observación, ¿no? Puedo observar, ¿ok? Entonces, ustedes van a hacer primero acá, es por eso puse aquí el número 1, ¿no? Según el propósito de estudio, ¿es experimental o no experimental? Ya ustedes ahora ya están teniendo una idea. Seguimos. Según el número de medidas. Si solo es una medida, yo digo que es transversal o también transeccional, le llaman, ¿no? Transversal. Es una sola medida. Es decir, la persona dio a luz solo una vez. No, pues no puedo decirle, por favor, dé a luz el mismo bebé 5 veces. Es imposible. O voy a medir las ondas del terremoto. Pues, solo consigo hacer una medida. No puedo hacer más medidas. Entonces digo que es transversal. Profesor, y si yo hago varias medidas, en este caso o le llamo evolutivos o le llamo longitudinales. Es decir, yo puedo hacer que la persona se suba a la balanza y le mido varias veces para sacar una estadística, por ejemplo, ¿no? O mido la altura, o yo puedo medir varias veces, o sea, me permito medir. Voy a medir la temperatura del paciente, etcétera. Puedo aplicar, por ejemplo, las escalas varias veces al día, etcétera. Puedo tener varias medidas. Entonces ustedes definen según el número de mediciones, aquí está, o yo aquí por eso puse, donde están los numeritos siempre saben, ¿no? Número 2, si es una medida, estudio transversal, solo mido una sola vez, ¿ok? Por ejemplo, en caso de las encuestas, por lo general ustedes van a aplicar solamente una vez, a menos que hagan un estudio de caso. Ahí sí necesitan hacer varias medidas. En el caso de ustedes debe ser transversal. La mayoría va a aplicar una sola vez el cuestionario. El diseño longitudinal, aquí sí son varias medidas, ¿no? El hecho es, claro, es mucho más costoso porque voy a hacer un seguimiento de mediciones. Entonces aquí igual ustedes solo seleccionan, pues después acá solo uno, los dos son excluyentes. Aquí está una medida y longitudinal. Según el número de variables, ya a estas alturas ya tienen definido cuántas variables. Si solo van a trabajar con una variable, que son diseños descriptivos, entonces, ya, si es una sola variable, digo que el diseño es descriptivo. Y creo que no, aquí casi todos están trabajando con un diseño analítico, porque voy a trabajar con más de una variable, ¿ok? Yo creo que aquí en el número 3 ya todos tienen definido qué tipo de diseño de investigación están trabajando. El número 4, según la cronología de observaciones. Retrospectivos, cuando los datos adquiridos no son de ustedes, cuando los datos adquiridos son de otros autores. Por ejemplo, los que van a trabajar con historias clínicas, a veces había confusión porque, profesora, yo voy a recolectar. Sí, pero son datos que tú no los has medido, solo los vas a ordenar. Entonces, en el caso de una historia clínica o informes, son datos secundarios. Entonces, ahí yo digo que es un diseño retrospectivo. Pero en el caso de que ustedes van a colectar, van a entrevistar a la persona, van a medir, entonces sus datos son propios. Entonces decimos que es un diseño prospectivo. ¿Ok? Pues datos primarios. En cambio, el retrospectivo es trabajo con datos secundarios. No me pertenece, pero sí voy a analizar, lo voy a ordenar, voy a hacer cálculos, pero mis datos no son míos, son de las historias clínicas que lo midió una enfermera, lo midió un médico, lo midió otros profesionales y yo solo voy a ordenarlos, ¿ok? Un diseño prospectivo, sí, un diseño prospectivo, yo misma, profesor, he diseñado, yo misma he colectado, etcétera. Claro, los prospectivos tienen mayor costo, ¿no? Como dice acá, y acá menos costos, pero son menos confiable porque ustedes no han manipulado la toma de datos. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Vamos a reanudar. Listo. La matriz de consistencia. A ver, más que hacer toda la teoría, me voy directo aquí. La matriz de consistencia tiene que estar listo para la próxima semana. Ya el estadístico muy amablemente me ha aceptado la próxima semana venir a ayudarles, a enseñarles a hacer el cálculo y ayudarles a calcular
la muestra. Ojo, quien no tiene claro, avanzado hasta donde hemos hecho hoy día, yo no puedo hacer mucho. El estadístico solamente viene la siguiente semana, les explica, los que ya tienen listo les va a ayudar el cálculo. En la subsiguiente termina de hacer los cálculos con los que faltan y no viene más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a colocar en la matriz de consistencia? ¿Cuál es la problemática? Ya lo tiene, el problema general y los problemas específicos. Objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Esto ya lo tienen. Y de igual manera, la hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ver aquí? Si todo tiene consistencia. Recordemos que esto aquí tiene que considerarse con esto, tienen que hablar de lo mismo, ¿no? Tienen que tener el mismo lenguaje. Luego van a ir a la parte de variables. Hoy día, por favor, todos van a trabajar en estas dos tablas, la operacionalización y la matriz de consistencia. Y el diseño lo van a hacer en 2 minutos. Y la variable dependiente, ya todos lo tienen. La semana pasada hemos hecho. Luego sus variables independientes colocan aquí. Diseño, listo. Ustedes van a colocar el tipo de diseño. Ustedes van a colocar ahí prospectivo, transversal, analítico, etc. La población y muestra. Ya a estas alturas todos ya tienen que saber a quiénes van a entrevistar. Adolescentes, bajo qué condiciones, algún tipo de paciente en particular. ¿Ok? ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos? Las técnicas o instrumentos, vamos, ahora sí nos vamos aquí. Las técnicas o instrumentos dependen si voy a trabajar con variables cuantitativas o variables cualitativas. Ambos, mira, en cuantitativa puedo trabajar con encuestas, entrevistas o escalas sociométricas. En cualitativa, con observaciones, entrevistas grupales como los focus groups o algunos tipos de otros métodos. Creo que la mayoría de ustedes van a trabajar con encuestas, ¿no? Encuestas o entrevistas. Ya eso depende del tipo de instrumento con el cual están trabajando. Profesora, Sí. disculpe, ahí en la diapositiva anterior, sociometría son las pruebas, porque las pruebas psicológicas son test, ¿no? Son como inventarios, test. Eso no sería encuesta ni entrevista, sería sociometría. Claro, sí, porque tiene que ver con un tipo de escala especial. Pero si ustedes lo incluyen, es más, ustedes pueden decir, la técnica de investigación es parte de esta escala y también puede ser una encuesta, ¿no? Puedo también hacer una especie de medición y también puedo hacer aparte una entrevista, o sea, puedo hacer una combinación. Profesora, disculpe, entonces en encuesta sería la ficha sociodemográfica. Claro. Todos los datos, todas las variables van a considerar ustedes en o esa encuesta o esa entrevista. Creo que la mayoría van a trabajar con encuesta. ¿Cuál es la diferencia? Otra cosa que tienen que tener mucho cuidado, profesoras, entrevistas. Yo puedo hacer preguntas abiertas. Podrías, pero no es recomendable. Es como yo agarro y le hago una pregunta muy abierta y la persona comienza a contar y contar. ¿Cómo cuantificas eso? En cambio, lo mismo lo colocas, pero en escalas, o lo colocas de tal manera que lo puedas cuantificar, ¿no? Si yo digo, señor, ¿le duele? Ay, sí, me duele demasiado. En la mañana más, en la tarde peor y así. ¿Cómo lo cuantificas? Es diferente, señor, del 0 a 10, ¿cuál es su nivel de dolor? El 0 más bajo, el 10 más alto. Lo mismo, pero lo estás haciendo más que podamos luego hacer cálculos estadísticos. ¿Ok? Entonces, tenemos las técnicas de investigación que están asociados a la forma como vamos a colectar la información. ¿Ok? Bueno, esto ya no les voy a decir porque el título, la problemática, los objetivos, las hipótesis, todos tienen que tener el mismo lenguaje. ¿Ok? ¿Qué más vamos a considerar? A ver. Las técnicas de instrumento, claro, ustedes pueden aquí colocar que van a ser en forma de encuesta. Si ustedes ya tienen que van a aplicar un tipo de instrumento que ya es conocido, ustedes pueden colocar aquí el nombre. No sé si he puesto acá, a ver, técnica. Aquí, por ejemplo, ¿no? Colocan aquí están trabajando con datos de el INEI, ¿no? O trabaja con ENDES, etcétera, ¿no? En el caso de ustedes pueden colocar el nombre del instrumento con el cual ustedes van a trabajar o van a trabajar con una escala, etcétera. ¿Ok? Plan de análisis de datos.
Miren, la mayoría vamos a trabajar con, bueno, acá no, la SPS, no necesita poner mucho, la verdad, esto es un ejemplo, no es buen ejemplo. Pueden colocar el SPS, la versión, o si van a colocar Stata o algún otro tipo de programa estadístico, pero la mayoría se trabaja con SPSS, ¿ok? Necesito, por favor, que todos comiencen a trabajar en esto. Es ordenar en realidad, ¿no? Las dos tablas, la operacionalización de variables y esta tabla de consistencia, la matriz de consistencia. ¿Ok? Y desde ya, claro que sí, lo que es la parte de diseño de investigación.